A los que ya están en línea, por favor, no olvidarse que deben registrarse en el chat de la grabación. Ya, cuidado que se les vaya a ir al final de la clase, chicos, y estemos con problemas en relación a la tabulación de la asistencia. Bien, aguardaremos un par de segundos para que todos se vayan conectando y vamos a continuar viendo una de las reglas, si no la más importante, pero muy usual, de mucho uso. Tenemos que manejar la técnica para que nos pueda ayudar pues a tener una redacción lo más óptima posible. Reitero, por favor, no olviden registrarse en el chat. A ver, les daremos un par de segundos que se vayan conectando. Ahí siguen entrando los chicos. Bien, empecemos. Voy a silenciar mi micrófono y por favor, mucha atención. Cada una de estas reglas que nos están haciendo conocer, definitivamente si las ponemos en práctica, va a ayudar mucho a nuestra redacción, a la configuración de nuestro contrato al momento de elaborar, cualquiera sea el contrato que nos toque elaborar, nos toque suscribir para nuestros clientes. ¿Ya? Ahí, voy a silenciar mi micrófono y paso con el audio del documental. Dividir el contrato en secciones, partes o capítulos. Esto aplica a todos los contratos que por su extensión lo ameriten, pero aplica a todos los contratos. No tiene que ser un contrato de franquicia, es decir, de una complejidad mayúscula, o de transferencia de tecnología, o un fideicomiso, para que uno lo divida. Si un boleto de compraventa es de una extensión importante, o si un contrato de locación, como puede ser dentro de un espacio de un centro comercial o de un shopping center, que tiene una extensión considerable, entonces, más que nunca tiene que tener un índice y tiene que tener la división de los temas en partes o en capítulos. Para seguir con el ejemplo, vamos a la pantalla que estábamos trabajando, acá, un tema va a ser gastos y servicios públicos. Lo pongo entonces como capítulo 2, vamos a poner el caso, pongo así en el medio, y acá empiezo a redactar la cláusula tal, gastos, cláusula tal, perdón, cláusula, no, servicios públicos y así. Esto parece no muy complicado. Ahora, va a haber una parte que va a ser terminación del contrato. Un capítulo central. Y acá pongo todas las causales. Fallecimiento, incapacidad sobreviviente de algunas partes, por ejemplo, ¿no? Rescisión anticipada del comodatario, está previsto en la ley, que el comodatario puede en cualquier momento de restituir la cosa. Rescisión por causa urgente y no prevista por parte del comodante, una situación que está prevista en la ley. Resolución por incumplimiento. Destrucción de la cosa por caso fortuito, se incendia el inmueble. ¿Sí? Los temas del tema que vimos al principio y todos organizados, sistematizados en un capítulo llamado terminación del contrato.
que ahora que vamos de alguna manera terminando el árbol, vamos a entender que el índice va a estar también dividido en secciones o partes y cada parte va a tener una cláusula específica. Con lo cual, ya desde el índice, en el armado de la cantidad de temas, vamos a tener la discriminación por secciones y eso ya nos va a ayudar a encontrar el tema. Si yo quiero buscar algo vinculado con la extinción del contrato, y no voy a estar buceando todo el documento, cláusula primera, cuarta, quinta, novena, vigésima, etcétera, para ver cuál es. No, voy a la sección terminación del contrato y ahí está lo que busco. Entonces estamos cumpliendo un objetivo del Plain Language. Esto también forma parte de la organización del contrato, que es lo que estamos viendo. Segundo punto, situar los párrafos y las oraciones que traten aspectos relacionados entre sí. Esto es esencial, que también requiere de un esfuerzo. La información vinculada tiene que estar agrupada en un mismo lugar del contrato. En un mismo lugar del contrato. Por lo tanto, no puede hablar la restitución del inmueble en la cláusula de plazo, porque no es lo mismo, porque la restitución del inmueble puede deberse no al vencimiento del plazo, sino a la rescisión anticipada por parte del comodatario, o sea, otra causal. Entonces tiene que estar la restitución como cláusula aparte, en la parte de terminación del contrato, porque ahí lo que corresponde es, una vez que termine el contrato, ¿qué es lo que sigue? Y cómo se restituye el inmueble. O sea, es un paso secuencial. Primero termina y luego se restituye el inmueble, o debería restituirse, no la cláusula de plazo. Entonces este es el típico ejemplo, que lo he puesto más de una vez en los cursos, donde un tema está agrupado a otro que no tiene necesariamente que ver. Bueno, agrupar los temas que están vinculados forma parte de una exigencia que uno tiene que hacerse y que tiene que de alguna manera cumplirla en la aplicación de lo que estamos viendo. Ordenar el contenido ordenar el contenido de qué? De cada cláusula y de cada oración. Y obviamente del contrato, pero más que nada de cada cláusula y de cada oración. Según la siguiente secuencia. Primero, lo más importante y luego lo menos importante. Primero, la información general y luego la específica. Primero, lo ordinario y luego lo extraordinario. Otro ejemplo que siempre pongo. Si digo que el locatario o que el comprador tiene que pagar, ¿no?, del 1 al 5 de cada mes, o si un servicio que uno contrató tiene que ser abonado en cuotas de 1 al 5 de cada mes, eso es lo ordinario, eso es lo general. Lo que sigue es lo extraordinario. ¿Qué pasa si un día, del 1 al 5 de cada mes, el último día, cae inhábil? Bueno, ahí entonces se ve la situación concreta. Entonces, primero digo lo general, luego lo específico. ¿Qué pasa si no se puede pagar por una situación de fuerza mayor? Eso es algo extraordinario. Entonces, primero digo lo ordinario y luego digo lo extraordinario. De esta manera lógica, cuando uno construye las oraciones y las cláusulas con esta mecanización, solo se va dando cuenta de la cantidad de falta de coherencia que tienen muchos contratos donde se mezcla todo esto y que provoca en definitiva la confusión de la información que refleja el contrato. Utilizar encabezamientos informativos. Esto lo hacemos todos, creo, pero aunque se ven muchos contratos que no está aplicado, de manera mecánica. ¿Qué es esto? El título de cada cláusula. El título de cada cláusula. ¿Y para qué es esto? Para que cada cláusula anticipe, anoten si quieren o grábenselo, anticipe cuál va a ser el contenido que va a tratar. Entonces yo acá digo cláusula segunda, punto, destino. A esto le agrego que lo subrayo y le pongo letra negrita. De manera tal que después, en esto que estoy trabajando acá, es muy, muy crudo, ¿no? Es un ejercicio hecho en el curso que dictamos con la universidad. No sé esas flechas de dónde salen, yo no le estoy tocando nada, no sé. Bueno, no sé tampoco qué significan. Ahí hay algo, ahí se apagó. Vieron que es inteligente el sistema, ¿eh? Muy bien. Les decía que cuando esto uno lo ve terminado en el ejercicio abstracto, en la columna vertebral, va a haber cláusula primera, tal cosa, cláusula segunda, tal cosa, todo con letra negrita y subrayado para destacar el inicio de cada cláusula y su separación respecto a la que sigue. ¿Qué logramos con esto?
que la persona encuentre la información de manera clara. Lo destaqué, utilizamos diseño, organización y cumplimos el objetivo. Cuando la cláusula dice cláusula segunda y no dice nada más, ¿qué está pasando acá? Que obligás al interesado a que por lo menos lea algo de la cláusula para saber de qué trata y para ver si encuentra la información que está buscando. Para lo cual, en un contrato de 50 cláusulas, va a tener que, hasta que encuentre lo que busca, leer, leer y leer. O sea, perdió tiempo, se fastidió, termina ya embotado porque no sabe de derecho, entonces confuso, ideas poco claras, no logramos ningún objetivo. Y salvo que el objetivo sea que me llame a mí para que yo le asesore y le cobre honorarios, ¿no? Si fuera ese el objetivo, no estarían acá en este encuentro desde ya. Así que no logramos el objetivo de la técnica contractual. Por eso, el título anticipa el contenido. Sobre esto trabajamos también mucho en el curso de la universidad, con qué título tiene que ir, porque no es tan sencillito como lo que estamos viendo acá, de la palabrita destino. En muchos casos, y lo ejercitamos con cláusulas extraídas de contratos reales, para que justamente el alumno, el que está haciendo el curso, elabore el título, no es sencillo. Y en muchísimos cursos lo he trabajado por grupo, ¿no? Y una misma cláusula no tiene identidad de título en los 6 u 8 grupos que trabajamos. Por lo tanto, ahí uno ve la cantidad de cosas que hay en juego con esto. ¿Eh? Bien. Bueno, acá estaba el ejemplo. Esto ya lo dije, una cláusula, un tema, una cláusula. Y cerramos la parte de organización. Vamos a ir concluyendo las frases y las palabras, los dos grupos de grandes de temas de reglas generales, ¿no? Que estamos analizando. Frases breves. Las recomendaciones, 25 palabras por frase. Bueno, esto no es, nadie va a estar midiendo porque si no volvemos a volver todos locos, pero las recomendaciones, 25 o 30 palabras por frase, básicamente un renglón y medio, 2 renglones. Punto. Lo que está claro es que no va 4 o 5 renglones. Eso no va. Porque eso no puede ser claro, no va a ser conciso y no va a lograr el entendimiento, ni que la persona lo lea una sola vez y lo entienda. No lo va a lograr con el ego. Seguro que no lo va a lograr. Se va a perder en la mitad del río. Está leyendo, uy, ¿qué estaba hablando esto? Acá hay coma, punto y coma, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿No? Frases breves. Hay que trabajar mucho sobre esto. Cuando la frase comienza, ¿qué hay que poner? El sujeto. Mariano, ya dije el locatario, ya dije el comprador, ya dije el cedente, ya dije el fideicomisario, ya lo dije en la cláusula. No importa, porque acá nadie les va a castigar por ser redundante, aunque obviamente no es redundante la palabra. Nadie lo va a castigar porque construyan bien una oración, sino que los van a, no tampoco castigar la palabra, los van a poder, uno va a poder decir que no está bien hecho, es oscuro o ambiguo, si se pone impersonal. Se deben pagar las cuentas tal día, se debe restituir el inmueble en el estado en que se recibió, se debe prestar el servicio de la forma en que lo indica la cláusula tal. ¿Quién se debe? Ahí alguien tiene que hacer la acción. Siempre sujeto o como origen de la oración y luego el verbo, que es lo que representa la acción que va a desarrollar ese sujeto. Usar la voz activa, esto lo vimos en el ejemplo que trabajamos, en vez de decir los impuestos serán pagados por, ¿no? Esa es la voz pasiva, digo, el locatario debe pagar los tributos. Doy vuelta. Entonces utilizo acá la voz activa, no la pasiva, digamos, ¿no? Típico ejemplo y típico caso de la realidad. El inmueble debe ser restituido en las condiciones en que fue recibido. Esa es una típica frase perfectamente imperfecta. Porque no está el sujeto, ¿quién debe restituir el inmueble? O sea, hay alguien, pero no sabemos quién, y está alterando lo que acabamos de decir. Es, en el caso, el comodatario debe restituir el inmueble, o sea que el inmueble es el objeto, no en la oración anterior, el inmueble debe ser restituido en el mismo estado en que se recibió. Ahí el objeto de la restitución y de la oración es el inmueble y aparece como un sujeto. Bueno, esta es la típica oración que cuando lean los contratos hoy, mañana, se van a acordar, aunque sea un minuto de mí o de este encuentro, van a decir, ah, mira, tiene razón, Mariano. Lo escribimos siempre de esa manera y nos sale automáticamente. Bueno, es un error. Y para cerrar las palabras, alguien preguntaba ahí, que acá lo voy a responder. Primera regla, palabras familiares. Palabras familiares no significa palabras familiares de bajo gusto. Ya lo dije, hay que ser cortés, hay que ser educado, hay que ser elegante, pero utilizando palabras familiares. Eso no significa que haya palabras difíciles de reemplazar, como el caso de mejoras necesarias
o como el caso de la palabra evicción o saneamiento, o venta por títulos perfectos, o cedente o cesionario, o bienes fideicomitidos. Bueno, patrimonio fideicomitido, y bueno, es una palabra que no es común, que nadie la va a entender, pero es una palabra que no podemos sustituir. Hay casos y casos, ¿no? Evitar reiteraciones, esto también lo vemos en las cláusulas, todos los gastos, costos, ¿cómo se llama? En que puede incurrir tal parte serán abonados por. Bueno, acá lo estoy diciendo de manera errónea, ¿no? Entonces, la parte tal deberá abonar todos los gastos, costos, erogaciones, ¿no? Que se devenguen por tal cuestión. Bueno, estoy diciendo 3 veces lo mismo. Gastos, costos, erogaciones. Eso, que yo también lo hago sabiendo que es un error, porque a veces digo, bueno, no quiero pecar de purismo, no estoy dando una clase, quiero que el contrato no deje ningún resquicio, a veces abuso de eso, pero sé que está mal, sé que técnicamente está mal, porque estoy utilizando palabras que reiteran los conceptos y no hay que hacerlo. Esto lo preguntaba alguien. Bueno, ¿hay que explicar los términos especializados? Sí, conviene definitivamente, y de hecho ocurre que haya una explicación en alguna cláusula, generalmente la primera o en los considerando del contrato, que indique la definición de los términos que se van a utilizar especializados, ¿no? Que se van a utilizar en el documento. Así que eso conviene que sea utilizado. Omitir palabras innecesarias y redundantes, bueno, ya se explica por sí solo esto. No usar construcciones negativas, por ejemplo, el comprador no puede no recibir, el comprador, perdón, no puede no pagar el precio, por ejemplo, digamos, ¿no? O el vendedor no puede no recibir el pago. O sea, eso obviamente es una ridiculez, pero por ahí uno lo ve construido de esa manera y dice, no, esto está mal. Y coherencia. Siempre que utilizo un término para significar algo, lo mantengo a lo largo de todo el documento. Acá el error que más se ve, o algunos errores que ve, es que la individualización de cada una de las partes del contrato, que generalmente está en el encabezamiento, donde se dice entre fulano de tal, con los datos en adelante, por ejemplo, ¿no? La parte locadora y fulano. Identificación de cada parte, hay que respetarla a lo largo del contrato, para que luego no aparezca decir el locatario cuando se había identificado como la parte locataria, o el inquilino, porque si bien ahí no va a haber un problema de interpretación, si estamos configurados de esa manera, vamos a cometer el mismo error con otras palabras importantes. Por lo tanto, si en una cláusula identifiqué en qué consiste el inmueble dado en comodato, que abarca el espacio físico identificado como tal, los muebles, que abarca los servicios y demás cañerías que tenga, que abarca todo lo adherido, y también lo mobiliario no adherido, si todo eso es considerado el inmueble, eso entonces es una definición que la tengo que respetar a lo largo de todo el contrato, y por lo tanto cuando digo que el comodatario debe restituir el inmueble, me estoy refiriendo al inmueble, a las cosas adheridas y a los muebles, porque ya lo dije en la cláusula que definió qué era lo que se daba en comodato. Esto es una ventaja para sintetizar, economizar palabras y decir las cosas potentemente una sola vez. Así que es una técnica contractual, sí. Cerramos, algunos ejemplos. Las condiciones de uso, típico caso que nadie lee, ¿no? Permisos que nos concedes. Vamos a leer 2 y cerramos. Está escrito de una forma coloquial, amigable, permiso que nos concedes, que vos nos concedés, o sea, es como si fueras un amigo, ¿no? Como si la plataforma te hablara de manera amigable. Bueno, después empieza todo lo que vos le das a Instagram, ¿no? Yo no tengo, así que no sé, pero los que tienen Instagram van a saber que a partir de ahora, porque esto tal vez no lo hayan leído nunca, qué es lo que le dan a Instagram, entre otras cosas. Permiso para que use el nombre de usuario, la foto del perfil, la información sobre sus relaciones y las acciones que realizas con cuentas, anuncios y contenido patrocinado. Nos concedes permiso para mostrar tu nombre de usuario, foto del perfil, información, acciones que realizas como los me gusta o tus relaciones como los seguidores, bla, 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 bla. No voy a hablar de contenido. Hablo de que la oración tiene 5 o 6 renglones. Y después dice, por ejemplo, ahí pone un ejemplo, ahí está aplicando lo que estamos viendo. Pero pone un ejemplo dentro de un párrafo, que el párrafo en total tiene 10 u 11 renglones. O sea que esto, uno lee y dice, no, ¿qué está diciendo? No entiendo nada. ¿Por qué no se utiliza la técnica contractual? Oraciones cortas, párrafos separados, interlineado más adecuado y demás. Con lo cual acá uno lo lee,
parece que está bien redactado en el sentido amigablemente, con palabras comunes, lo entiende cualquiera, pero no cumple alguna de las pautas de diseño y de organización de la información, y si uno leyera todas las condiciones de uso, habría una cantidad de errores que podría detectar. Esto es de Instagram. Y este es de Despegar Argentina. Fíjense cómo está redactado con letra negrita, con mayúscula, esto lo copié tal cual, ¿no? Y dice, ¿cómo funciona el proceso de reserva y compra? Bueno, es una pregunta que está en letra mayúscula para que uno se pregunte y está la respuesta. Y todo de nuevo lo mismo, ¿no? Un gran desarrollo, redacción o detalle en un solo párrafo de ¿cuántos renglones? 10, 12, 13 renglones, donde visualmente esto no va. Esto si lo hiciéramos en un ejercicio o volver a redactar, saldría un documento muchísimo más perfeccionado, más reducido y diciendo lo mismo. Cuando usted nos envía una solicitud, bueno, ya habla de usted, o sea que fíjense también cómo cada plataforma se dirige al usuario de manera diferente. Bueno, estos son ejemplos, y acá también hay otros, pero no quiero, acá hay otro también extraído de un contrato, fíjense este, ¿no? Cláusula en boleto de compraventa. Fíjense lo que es este es el típico caso de la realidad. 5.1, ¿dónde está el 5.2? Hay que buscarlo, ¿dónde está? El 5.1 lo dice ahí, y el 5.2 no sé, estará en otro lugar. Y todo lo que tiene, un solo párrafo. Y después tiene subpuntos, aparece un punto A, un punto B. Bueno, en otra ocasión podemos desagregar esta cláusula, marcar todos los errores que tiene, que son una cantidad enorme, pero, eh, pero creo que gráficamente van entendiendo, digamos, ¿no? Que no es esta la idea de cómo redactar. Y estoy extrayendo ejemplos de la vida real, para que ustedes vean. Bueno, cierro la parte expositiva. Acá tienen de nuevo el mail por si quieren después alguna consulta. Bien. A ver. Quiero escuchar expresiones, criterios, qué parte no se ha entendido, porque después de la clasecita que tengamos, que no me he olvidado por si acaso de los institutos jurídicos de ineficacia, no vamos a empezar a redactar contratos. ¿Dónde encuentran el problema conforme las recomendaciones que acaban de ver? Sí. Doctor, para mí estaba todo claro, doctor. Y ¿Qué resumen, Juan Carlos, le encontrarías a esos presupuestos, a esas recomendaciones para la redacción de un contrato? ¿Cuál es el a mí objetivo que buscan todas? tener un contrato pues bien claro, transparente, doctor, y claro y conciso, ¿no? A mí me gustó la parte en que digo que cada cláusula tiene que tener su título, doctor, para que nadie se pueda perder Ah, en el contrato. muy bien. A ver, en la regla del diseño, ¿sí? A ver, como les había manifestado siempre, después le doy la palabra a Jacqueline que ha levantado la mano. Y bien que me haces recuerdo, Juan Carlos. Como les había manifestado siempre, no hay un patrón absoluto, y lo dice el expositor, no hay. Siempre se va mejorando cada día un contrato. Y créanme, acuérdense de esta clase, cuando ustedes ya estén en el ejercicio de la profesión, se van a dar cuenta que así hagan 10, 20, 30 contratos, 40, 100, 1000 de un contrato de alquiler, por así decirles, cada contrato que vayan a hacer, siempre van a tender a mejorarlo más. Eso es normal. Estéticamente, resulta muy decorativo ponerle títulos, capítulos a los contratos. Pero tengo que saber en qué tipo de contratos usar. Ustedes han hecho una práctica en la que en algunos casos han organizado con 5 cláusulas un contrato, la estructura estoy hablando. ¿Les parecería estético en un contrato de 5 o 6 cláusulas usar por diseño títulos centrales o como que distorsionaría el contrato? No, doctor. Pero en un Eso contrato sería de 12, 15, 20, 25 cláusulas,
para darle orden, porque el objetivo del título, como bien decía el expositor, o los subtítulos centrales, es para darle facilidad a las partes de encontrar dónde están determinadas cláusulas. Entonces, ¿en qué contrato me resultaría recomendable y estético además usar los títulos o subtítulos centrales? ¿En un contrato de muchas cláusulas o en un contrato de pocas cláusulas? En un contrato de muchas cláusulas sería, un ejemplo sería el contrato de seguro, doctor, que tiene muchas. O un contrato administrativo, a ver, fíjense, tiene 20, 30, hasta 40 cláusulas, ¿cierto? Y para encontrar una, a ver, ¿dónde está la del tal? Tienes razón el expositor, tendría que ir revisando una hoja. Pero si está organizado por títulos centrales o subtítulos, a eso le llamamos índice, ¿cierto? Vamos, aquí está, a ver, de los gastos administrativos, ahí es donde estéticamente, prueben ustedes, es bonito, o sea, se ve bien, y es a veces un diseño que utilizan algunos países, he visto ya en empresas en Bolivia ya utilizar con ese diseño, se ve bien, estéticamente se ve bien organizadito, hasta da gusto leer. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un diseño estético bien organizado con sus títulos? Tengo ahí unas 15 cláusulas que va a la necesidad de organizarlos con títulos centrales, pero la redacción no es clara, la redacción no es, voy a usar el término de Juan Carlos, concisa, no es precisa. ¿Me va a servir de algo el diseño estéticamente bonito o no? No, doctor, No. nada, para nada. ¿Cierto? Bien, Jacqueline levantó la mano. Adelante, Jacqueline, antes que me olvide. Sí, doctor, dijo que hagamos un resumen, ¿verdad? Sí. Sí, lo que a mí me llamó la atención es de que nos habla de un lenguaje claro, ¿no? De que las normas jurídicas deben ser comprendidas por el ciudadano. Debemos hacerlos, debemos hacer normas que sí nos entienda el destinatario en una sola leída, como usted dijo. Y nos habló también de los objetivos donde debemos hacer un contrato con mucha claridad para el mensaje. Un segundo objetivo nos dijo entender el mensaje y un tercer objetivo hacer uso de la información. Y también nos habló de las reglas formales, que son las generales, diseño, organización, frases y palabras, donde los generales debemos transmitir con ideas de mayor claridad, ¿no? Pero tenemos que pensar siempre en el destinatario para que pueda entender, que sea útil al destinatario. Después debemos introducir un índice al contenido, debemos usar ejemplos para facilitar la exposición y entregar una prueba en papel a los posibles destinatarios. Hasta ahí entendido. Sí, ¿saben qué? Y eso último que acaba de decir Jacqueline es muy importante. El cliente, los destinatarios, tienen todo el derecho de recibir un proyecto, un borrador de contrato. ¿Sí o no? Son ellos los interesados. Nosotros tenemos que ser los expertos en redactar contratos y explicar. Es cierto, y se lo hace, es parte de la práctica. ¿Será que me facilita un proyecto, doctor, para poder, o doctorita, para poder? Pero claro que sí, aquí tiene. Resúmenes muy buenos que están haciendo. Hay algo que quiero hacer énfasis. ¿Creen ustedes, porque lo decía las últimas imágenes, están de acuerdo más bien en la postura del expositor, que es un experto por si acaso en redacción de contratos, en que en determinados contratos se deba citar ejemplos? ¿O no les parece? Doctor, Adelante. depende del contrato. A mí me parece que hay que ser muy objetivo, muy claro y preciso.
si es que hubiera algún contrato diferente que necesite este tipo de elemento, pues se lo puede realizar Ah, excepcionalmente. muy bien, muy bien. La palabra clave depende del contrato que voy a elaborar. Pero claro que sí, en un contrato de constitución de usufructo, por decirles. Es cierto que el Código Civil le prohíbe al usufructuario realizar modificación. Ojo, que mejoras y modificaciones no son lo mismo, ¿cierto? Pero muchas personas pueden confundir. Pero estoy mejorando, nuevo, no. Una cosa son mejoras y otra cosa son modificaciones. De pronto en un contrato, ¿no? Se pueda como ser, ¿no ve? Al decir como no siempre tengo que poner la palabra por ejemplo. Se prohíbe al usufructuario realizar modificaciones al inmueble otorgado en tal calidad. Como ser, ¿qué podrían poner? Tapado de ventanas, cambio de color de los... De pronto sí. ¿Para qué? Para especificar qué es lo que no puede hacer con relación a la palabra modificación. Es un ejemplo nada más. Pero mucho va a depender del tipo de contrato que ustedes vayan a elaborar. ¿Se dan cuenta? No es agarrar un modelito, ¿no? Hay un patroncito y a ver si el departamento se alquila por $500, la garantía le va a destinar a vivienda, tantos hijos, sin mascotas, garantiza tal, firma. ¿Es así, chicos? ¿Es así? Cuando voy a ir de manera superficial a redactar contratos. No voy a redactar, voy a cambiar nombres, voy a cambiar montos y alguna otra cosita. ¿Cierto? ¿Se han dado cuenta con este masterclass en el documental que el redactar contratos viene a ser un arte que busca claridad, que busca precisión, que en una sola leída se pueda entender? Ese es el reto que vamos a tomar a momento de redactar contratos. Que con una sola leída yo pueda entender qué condiciones hemos pactado, a qué me estoy sometiendo y qué derechos voy a exigir. Ahora bien, les dije aquel día que hicimos una práctica de mandar una cartita a nuestro querido amigo y comunicarle que su mascota más querida ha fallecido fruto de un accidente. ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Al grano, dice el documental. Objetivo, claro, preciso. ¿Cierto? De pronto le digo, mi querido y estimado, qué sé yo, Pedrito, me cabe comunicarte que soy portador de una lamentable noticia con respecto a tu amada mascota eh, chiquita, la cual ha fallecido fruto de un accidente, por lo que, a más de darte mis condolencias, te recomiendo no te apenes, qué sé yo. ¿Es lo mismo escribir una carta que realizar un contrato? No, No. no. ¿Cuál es la diferencia? Que el contrato, cumpliendo con todos los requisitos, va a generar consecuencias y efectos jurídicos. Jurídico. ¿Cierto? Sí. Mi amigo Pedro en la carta me podrá reclamar y decir, ¿por qué eres tan directo? ¿Por qué no me lo has dicho con un poquito más de preámbulo? Como quien dice, ¿no? Un poquito más de vueltas. Debías irte a dar una vueltita por la circunvalación y con calmita decirme, me lo has... Puede ser. ¿Un contrato debe ser así? No. No, debe ser claro, directo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiero que ustedes cultiven. Eso es lo que quiero que ustedes cultiven. Tener en la cabeza de que un contrato, ese acuerdo de partes que va a crear, modificar o extinguir una relación jurídica, el solo hecho término relación jurídica significa cumplimiento obligatorio,
sea lo más claro, lo más preciso, lo más coherente. Fíjense, coherencia. Debe existir coherencia. Algo muy importante, cometemos todos, y me agrada la humildad del expositor, todos, y lo vamos a seguir cometiendo, ¿cierto? Utiliza como ejemplo el contrato de comodato, dice, el inmueble debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que fue otorgado. Y observa, y si nosotros hacemos un examen gramatical de sintaxis de esa oración, tienes razón, ¿dónde está el sujeto? ¿El inmueble será el sujeto? No, el inmueble es el objeto del contrato. Y él observa y dice, tiene que ser el comodatario, ¿cierto? Debe restituir el inmueble en las condiciones en las que las recibió. ¿Hay o no hay coherencia en esa redacción? Sí, hay. Sí, doctor. Y fíjense que el sujeto, el verbo, el predicado, lo hemos aprendido en básico, en primaria. Partes de una oración, sujeto, verbo, predicado. Más allá, adjetivo, sustantivo, artículos. ¿Se dan cuenta? Volvemos porque nos hemos olvidado. Entonces le debemos dar, fuera de toda la claridad, la precisión, pulcritud a nuestro contrato. Que sea una redacción hasta que dé gusto leer, no de comprender, de ver, aquí dice que debes hacer eso, listo, ¿cuál otro? Listo. No debe ser motivo de confusión, no debe ser motivo de doble y triple interpretación, para nada. Debe ser al punto. Lo que las partes, lo que los destinatarios están esperando. Bien, les voy a mandar una lectura en PDF al grupo del WhatsApp y a plataforma, chicos. Creo que son 2 páginas y media, son cortitas, que para el día sábado me las van a leer. ¿Ya? Es una hermenéutica de poder empezar a mejorar la redacción que vamos a utilizar. ¿Ya? Una lectura, háganle una lectura muy comprensiva, signos de puntuación para que las ideas queden claras. Ustedes saben que una coma puede hacer la diferencia, un punto y coma, ¿no? Entonces, son 2 páginas y media, si mal no recuerdo. Muy, muy productiva. De pronto para el sábado no, para el próximo lunes. El sábado ya está organizado la clase que tenemos que tocar sobre la ineficacia de los contratos. Una retroalimentación detallada para que quede la idea totalmente clarísima. ¿Ok? Bien, espero de verdad que el haber compartido ese documental sea muy productivo de aquí en adelante. Les agradezco su asistencia y nos estamos viendo el día sábado, chicos. ¿Ok? Por favor, traten de no faltar porque va a ser la clase de retroalimentación del tema de la ineficacia de los contratos, los 4 institutos jurídicos que habíamos conversado en la pasada clase. ¿Ok? Muy bien, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches, chicos. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos. Gracias a ustedes.